Buenas tardes, bienvenidos a Domingo de Aventuras con Viajes por la Tierra Media, capítulo 4, Encuentro en la Encrucijada. Regresamos a la posada de Entaguas, bueno, después de todo lo que nos ha pasado para, entiendo que comentar las cosas. Ya nos advirtieron que íbamos a ir varias veces a la posada, así que vamos a hacer otra parada en nuestra aventura. Eso es, ¿vale? Si no sabíais que estábamos haciendo la campaña, en la descripción y en el primer comentario os dejamos el enlace para que podáis disfrutar de toda la campaña hasta la aventura de hoy, que suponemos que no va a ser la última, así que cada domingo a las 5 de la tarde seguiremos la campaña hasta que finalice. Y ahora sí, venga, vamos para allá. Encuentro en la encrucijada. No es una exageración afirmar que todo viajero que ha surcado Rohan ha pasado una noche en la posada de Entaguas o llenado su odre en ella. Aquí abundan los rumores y las noticias y es uno de los pocos lugares de las llanuras donde podéis encontrar a un enano o un elfo de paso por Rohan. La próxima aventura se juega en un tablero de batalla y nos vuelve a advertir de que aquí no vamos a volver. De que vamos a volver, sí. Que se puede repetir. Sí, sí. Y que las decisiones podrían alterar algunos terrenos y eventos, así que se pone interesante la cosa. Sí. Bueno, tenemos ahí los objetos, nos están llamando porque tenemos erudición 32, no llega para mejorar mi hacha. Yo justo para el arco. Venga, dale y lo mejoramos. Venga. Pues podemos mejorar mi armadura de placas, tu capa y tu gran arco. Pues vamos a mirar. Mira. Bueno, hemos echado un vistazo ya con la erudición que teníamos, que podíamos cambiar, así que nos ha venido bien el pertrecho de la odre de los elfos. La verdad es que es la misma cualidad, que es desgastar el objeto para mover una casilla adicional cuando nos movamos, pero tiene 2 cargas esta vez. Entonces la puedo usar 2 veces en vez de una. La capa la he podido mejorar, tenía varias para elegir. He elegido esta porque, como veis, me permite atacar con la misma cualidad o característica que el arco, que es la agilidad. Y con un éxito me da 2 impactos, así si en vez de 3 éxitos consigo 2, pues me permite hacer más cosas. Y sigo manteniendo la habilidad de que antes de sufrir daño o miedo puedo gastar 1 de inspiración para evitarlo. Y la última que he cambiado ha sido el arco. El arco ahora sigue teniendo ataque a distancia con agilidad, sigue teniendo con un éxito 2 impactos y con 2 éxitos sigue teniendo 5 impactos, pero tiene tajo. Es verdad que tenía para elegir otros que a lo mejor eran un éxito 3 impactos y otro 3 impactos más perforante, pero no sé, me ha llamado la atención lo del tajo, a ver si conseguimos eliminar más enemigos. Vale, a mí para el hacha no nos llegaba con la erudición que teníamos, así que habrá que esperar una aventura más. Y sí he podido mejorar la armadura, que sigue reduciéndome la agilidad en 1. Y la diferencia de la mejora es que ahora cuando haga una prueba para anular, da igual que sea miedo o daño, añade un éxito. Con la anterior solo era si estaba metido el daño físico de por medio. Así que bueno, ahí estamos. Sí que los puntos de experiencia también han subido, tenemos 5 más. Si recordáis teníamos una carta de 7 que habíamos cogido, por lo que podíamos coger una de 12 ahora mismo. Yo no he querido coger las de 12 porque ahora mismo nos dice que vamos a un tablero de batalla. Hay una que, por ejemplo, no puedo tener héroes cercanos, mal voy. Entonces he decidido ahorrarlos ahí. Yo tampoco los he gastado, me he quedado con el mazo como lo tenía y bueno, ya iremos viendo para la siguiente. Así que podemos... Vamos a ver qué se cuece. Venga. Continuamos. No queremos cambiar el cometido. Al regreso de vuestra primera incursión para reunir información sobre el misterioso Lord Angon, os dais cuenta de que tenéis más preguntas que respuestas. Podréis reunir más información en el lugar donde comenzasteis esta investigación, en la posada de Entaguas. Coloca los tableros como se indica. Observáis algunos daños del ataque de los orcos, pero por lo demás la posada está igual que la última vez que la visitasteis. Ah, pues sí, es verdad, está igual. Tiene la pared y... Sí, claro. Y la valla. Claro, puede cambiar a lo mejor el mobiliario, ¿no? Que hayan puesto una mesa nueva. Sí, porque como hubo una batalla, mira que había gente ahí, ¿eh? Había mucha gente ahí. Bueno, esa y la valla tienes que sacar. Vale, eso ya está colocado. Vamos a continuar. Escombros, una hoguera y un cofre. Vamos a ver. El cofre lo tengo por aquí. La hoguera lo tengo. La hoguera la tengo por aquí. Voy a coger escombros. Escombros.
Vale, por ahí lo tenemos. Los convocando de la hoguera. Y La puerta está aquí. La tenemos que cambiar. Vale. Y el cofre. Vale, le doy. Vale. Uy, las mesas siguen vivas, las mesas. Sí, es una cosa de locos. Mesas. 3 mesas, vamos a necesitar una más. Sí. Voy. Una mesa por aquí. Una mesa por aquí. Está. Cofrecillo de tesoro que no. Y nos falta una mesa que va aquí, supongo. Esto es un barrio. Este da la vuelta. Ahí. Sí. Vale, ahí lo tenemos puesto. Y la fuente en el medio. Oh, la fuente nos falta. Voy. Sigue viva la fuente. Claro que menos. Entendimos súper bien. Vale. Incluso después de una breve ausencia es agradable volver a un lugar conocido. Coloca a los héroes como se indica, pues en la entrada. Sin tirar los muros, por favor, Legolas. Voy a recolocar los muros porque la entrada está en el otro lado. Vale. ¡Suscríbete! ¡Vamos! Vale, ya está todo colocado acorde. Oteamos. Venga. Vamos para allá. Bueno, un momento de necesidad y un éxito. Bueno, pues el momento de necesidad me lo voy a preparar, ¿no? Y el éxito lo vamos a poner encima de momento. Yo creo que es la mejor opción. ¿Y tú? Vos. Que estaba colocando cosas. Agilidad y el momento de necesidad. Me voy a quedar la agilidad. Y el momento de necesidad se va abajo. Vale. Soy rápida en mis decisiones. No sé si lo hago bien, pero... Lorcan vuelve a servir a sus clientes desde detrás de la barra, como si los problemas de Rohan no existieran en las fértiles llanuras que rodean la posada de Entagua. Es colocar ficha al personaje, como se indica. Este es Lorcan. Sigue vivo, Lorcan. Hombre. Allí donde se sentaba Eatris la última vez, veis a un elfo que observa a los demás clientes de la posada. Tiene esa sutil cualidad luminosa que habéis llegado a asociar con los Eldar, y su piel brilla a la luz del fuego. Este es Glorfindel. Otros clientes te llaman la atención. Bueno, tenemos aquí un par de clientes random. Este está ahí. Y este. Por aquí. La última vez que estuvisteis aquí, muchos de los rumores sobre Lord Angon también apuntaban a los disturbios en las tierras brunas y al contrabando de armas hacia las colinas occidentales. Esta noche parece que los clientes de la posada son mercaderes y viajeros. Os preguntáis si alguno tendrá alguna conexión con las tierras brunas y podría revelar más información sobre el contrabando de armas. Investigar a los clientes es el objetivo. Vale. Y tenemos amenaza en 4, ¿eh? Sí, O sea, esa va a pasar. hay amenaza... Bueno, tú vas por el elfo, ¿no? Yo voy a por el elfo, ¿vale? Y yo hablo con este que está aquí, para que me vaya complicando la vida, ¿no? Vale. Tengo que mover mi nada y vamos a echar brote. Yo hablo con este. Venga, ¿quién va primero? Voy yo. Venga. 1 y 2. Voy a hablar con él. Venga. Glorfindel observa el resto de la posada con una leve sonrisa y ojos llenos de sabiduría. Pregunta sobre las Preguntar. Venga. Me interesa ese tema. Hombre, más 2 y 100, ya podré sacar mi hacha. Sé mucho sobre los Dunlendinos, que fueron expulsados de esta tierra hace mucho tiempo. Residen en las colinas al oeste de Rohan y guardan eterno rencor por haber perdido la guerra que los desterró de las exuberantes llanuras. Su actual hogar no les permite cultivar ni criar animales, pero son temibles cazadores y se dedican al comercio de hierbas medicinales. Aunque un aliado de los Dunlendinos seguramente sea hostil con Rohan, yo sugeriría ser magnánimo. Su causa no tiene por qué convertirlo en un enemigo. Vale. Bueno. Pues ya está. Sí, ahí sigue. Venga, pues voy a hablar yo con este hombre. Con el que tienes al lado. Sí. Venga. Pues. Este parroquiano es un hombre mayor de ropas elegantes. Está inclinado sobre algo apoyado en su rodilla. Venga, vamos a hablar. ¿Hablas? Sí.
Te acercas silenciosamente a él y ves que está bordando una corona de hojas verdes en un pequeño círculo de seda. Aprecia tu respeto y guarda suavemente su aguja para hablar contigo. Adquiere determinación. Estoy determinado. Determinación. Aquí. Ah, del estado. Sí, es un estado. Calla, que se me había olvidado. Una ventaja, se llaman ventajas. Le llaman ventajas. Determinación. ¿Vale? Que nos dice que cuando hagas una prueba puedes descartar esta ventaja para descartar cualquier número de cartas de la prueba y revelar ese mismo número de cartas adicionales. Pues no está muy bien. nada mal. Estoy determinado para hacer las cosas bien. Y ya está. Y ya está. Bueno, pues yo tengo determinación. ¿Te quieres mover? Si entran los enemigos, entrarán por la puerta. ¿Puedo hablar otra vez con este hombre? Voy a ver. Preguntar por otros parroquianos. Voy a ¿Sí? preguntarle si sí hay que sacar información. En tono casual, le preguntas al hombre si ha notado algo extraño en los otros clientes de la posada o si conoce a alguien relacionado con las tierras brunas. Vi que uno de esos enanos tapaba rápidamente una piel con un intrincado patrón dibujado. Me pareció extraño. Bueno, vale. Ya está, que no puedo hacer nada más. Vale. Pues vamos a Pues vamos. la fase de la sombra. A ver qué pasa. Fase de la sombra. Cada héroe obtiene uno de inspiración. Vale. La amenaza aumenta en 4. Los parroquianos están más callados de lo que recordáis de la última visita a la posada Ventaguas. Puede que sea por vuestras preguntas sobre los dunlendinos, o quizás que los clientes simplemente no estén de humor para celebraciones tras el ataque de los orcos. Cada héroe sufre 2 de miedo, anulados por brío. Ya empezamos con el brío. El brío es tu amigo. No, no es mi amigo el brío. Yo tengo brío 4. Tenemos un éxito que había preparado. Bueno, 2 éxitos, pues ya está. Y de hecho mi armadura me da un éxito más. Así que, Muy bien. pues da. Voy yo. 1, 2. 2, que solo tengo 2. Pues como no te gastaste la voz de inspiración. Pues ya. Gasto las 2 de inspiración. Vale. Y listo. Bueno. Nos da miedo este silencio. A mí no me está gustando nada. Págales una ronda, Legolas. A ese se viene. Y luego acabo borracho, como la otra vez. Venga, reiniciamos el mazo. Y oteamos. Hombre, mira. Pues esta la vamos a sacar. La saco, la preparo. Y esto es... Brío. Brío. De brío, bien. La voy a poner abajo. Venga, Oteo. Astucia. Su astucia apenas la uso. Nunca se sabe. Me voy a quedar perseguido de momento porque me sobra espacio. Y la astucia se va a bajar. Vale. Estamos raudos. Continuamos. Fase de acción. Yo Vale. ¿Seguiré hablando con él o Sí, tú lo puedes intentar. Yo entiendo que con este hombre ya no puedo hablar más, ¿no? no lo sé? A ver, ¿Quieres que lo probemos? prueba, a ver, puedo ir hablando con él, pero entiendo que no. Sí. Sí. Identificar Este parroquiano es- como aliado. Sí, puedes. ¿Quieres seguir hablando con él? Venga, vale, identificar como aliado de los... Pero bueno, espera, ¿por qué va a ser aliado de los dunlendinos? No lo sé. Porque lo que nos comentó tampoco... ¿No? Nos dijo que había visto un enano. Sí, que tenía unas piedras y tal. O sea, perdón, unos grabados en unas pieles que había quitado. Y no Las se puede ir pieles. a hablar con otro, no pasa nada. Dale, ya lo he pensado mejor. Vale. Lo he pensado mejor. Pues me voy a hablar... con este. Me muevo aquí. Pero me Vale. puedo mover otra vez, si quisiera. Y hablo con este hombre, ¿eh? Una clienta, una joven doncella. Venga.
¿Quieres hablar? Sí. Recibe tu conversación con una sonrisa. Es una escriba ambulante dispuesta a transcribir historias o enseñar a escribir a quienes lo deseen. Incluso ha servido en la corte del rey Edoras y puede compartir noticias recientes sobre las alianzas políticas de Rohan. OTA3. Bueno, pues OTA3. Muy bien. A ver, bueno, encuentra bien. Era un éxito. Otro éxito. Y el corazón del poeta queda para descansar, como tenemos sitio. Además no tiene ni éxito ni nada y está dos para arriba. Hombre. ¿Continuo? Sí, Ya está. ya está. Pues me quedaré ahí ¿Quieres seguir moverte otra? No. No, para seguir hablando con ella luego. Yo voy a ver si hablo con el elfo. Glorfindel observa el resto de la posada. Puedes convencer a Glorfindel para que os acompañe. Glorfindel. No sé, pero si cuanto más... Venga, soy elfo, así que Claro. voy a hablar con él. Viajo como quiero y voy donde se me necesita. Percibo en ti un espíritu heroico. Pero para pensar siquiera en acompañarte, debo saber más sobre tus objetivos. Haz una prueba de brío. De brío. De brío. Mal voy. ¿No te gusta el brío? No me gusta el brío. Le tengo ya manía al brío. No tengo fichas, porque me las tuve que descartar. Y yo tengo 2 de brío. 0. 0. Qué bien. Vale, pues va a ser que Godfrey no viene con nosotros. No. Godfrey no viene con nosotros. Me gustaría saber más antes de decir. A mí también. No le voy a engañar. Vale. Esa ha sido mi primera acción. Eso si quieres que lo intente yo tengo brío 4. ¿Sabes si quieres irte? Yo voy a volver a intentarlo. Bueno, No me pide pan. venga. No tengo más que hacer aquí. Me está Orcan para hablar con él también. Sí, pero no me va a dar tiempo. Moverme y hablar. Venga, habla. Entonces, voy a hacer la prueba otra vez. Confío. Mucha confianza tienes tú. 1. Una. Le has dado tu nombre. Y ya está. Te va a decir, pero vamos a ver, chaval. Es que tengo para conseguir una ficha de inspiración, pero hasta el final del turno no puedo. No me decido. No. No me estás cayendo bien, Legolas, te está diciendo Glorfindel. Es que soy una persona muy introvertida. Me está costando. Ya está, ¿no? Bueno, al final de mi turno descarto mi carta con recursos Ujú. y obtengo una de inspiración, Vale. que me está haciendo falta. Pero tenía que ser al final del turno, entonces no podía conseguirla antes. Vale, pues venga, vamos a ver. Hay que mirar el lado bueno. Tengo los éxitos ahí. Sí, pero ahora reinicias el mazo. Bueno, salvo que pase ahora algo. Claro. Una de investigación, de investigación. De inspiración. Vale, la amenaza sube en 4, pero si principio bien. no va a pasar. La siguiente. Reagrupamiento. Venga. Un éxito. Preparar la defensa. Y el brío. Y el brío. El brío. No me voy a preparar ninguna de las dos. Vale. Voy a dejar esta abajo y el éxito arriba. Venga, voy. Astucia otra vez. No quiero astucia. Momento de necesidad se queda. Vale. Astucia se va. Vale. Seguimos. Sí. Fase de acción. Venga, yo voy a hablar con esta mujer. Vale. La de los risitos. A ver si le saco algo. ¿Quieres preguntar por otros parroquianos? Preguntamos por otros parroquianos. Con mucho tacto le pregunta si, como escriba, se ha enterado de algo que merezca la pena dejar por escrito o si alguien aquí podría saber más sobre las tierras brunas. Señala sin pudor a los enanos que cantan junto a la hoguera. Vi que lleva una bolsita de hierbas extrañas. Nadie que no tenga mi aguda capacidad de observación podría darse cuenta. Interesante, ¿no crees? Bueno, cuadra con lo que nos contó el elfo, ¿no? Sí. Una vez escuché una historia sobre los dunlendinos. Afirmaba que cuando un miembro importante de la comunidad salía de casa siempre llevaba un amuleto tallado para protegerse de cualquier mal. O sea que ese enano obtiene uno de inspiración. Dame una de inspiración y ya no puedo conseguir más. No, coincide con lo que nos ha contado el otro. Sí.
Y ya está. ¿Qué quieres hacer? ¿Y ahora qué hago? ¿Quieres preguntarle a nomás? A ver. Identificar como aliado. Dale a identificar. A veces ¿Sí? nos permite identificar a alguien. Claro. No sé de qué me hablas. No he salido de Rohan en mi vida. Esta dama no es la aliada que buscas. Descarta una de inspiración. Bueno, lo acababa de ganar. Bueno, la mierda. No te la quieres quedar ahí, pero bueno. Sí. Vale. Pues el de la puerta tampoco. La puerta no era enano, ¿no? No, me han hablado de los mismos. Me han hablado de un enano que tenía el bordado, tal. Tiene que ser Lorcan, que es el único enano de la posada. O no están puestos todavía. Ya está hecho 2 acciones. Te toca a ti. Me toca a mí. Estás así convenciendo a Golfinder. Venga, voy. Vente con nosotros, Golfinder. Voy a ver. Ahora tengo 2 de inspiración. Venga, mira. Tengo un momento de necesidad. Podrías meter 2 éxitos. Qué luburón. Sí. Baja. Oh, perdón. Destino y destino. Pero tengo 2 fichas. Tengo el momento de necesidad. Voy a gastar el momento de Vale, necesidad. esa es tu necesidad y 2 éxitos. Vale, ahora te voy a decir, hombre, por fin me has contado algo, pero... No, no me decido. no le gusto. No le caigo bien. No le estás consiguiendo convencer mucho, la verdad. Pero no será acumulativo, porque es que ya llevo 4. No, llevas 3, que el primero no metiste nada. Pues venga, insisto. Insistes. Voy a insistir hasta la muerte. Destino y un éxito. Pues venga, gasto un destino. Gastas una inspiración Pues, a ver. y son otros 2 éxitos. Legolas, que eres muy cansino, te va a decir. Sí. Me va a hacer caso, pero por cansinismo. Ya he oído bastante. Creo que nuestro destino es viajar juntos. Me preocupan mucho los rumores sobre el tal Lord Alimon, y colaboraré con vosotros para remediar el malestar que ha causado. Habéis ganado como aliado a Glorfindel. Aparecerá más adelante en la campaña. Cada héroe recibe una de inspiración, retira esta ficha de personaje. Vale, pues seguido. Venga, uno de Y hemos retirado, ¿no? pico y pala, ¿eh? Claro, sí te ha costado, ¿eh? ¿Y eso qué es, elfo? ¿Qué haces ahora? Pero Nada, ya has dos hecho 2 veces. Sí, pues nada, pues ya está. Pase de la sombra, que además ya llegamos a amenaza, ¿eh? Venga, que entren los enanos eso. O que se solibrillanten. No puedo. Tengo 3, que es el límite en principio de Imbri. No ha quitado la ficha. No, pero nos ha dicho que la quitaron. Sí, pero no me ha quitado. Sí, sí, la quitado, no está. Ah, sí, es verdad. Verdad. Continuamos. La amenaza aumenta. 4. El ambiente tranquilo de la posada se rompe de repente cuando 2 de los enanos junto a la hoguera estallan en una discusión, intercambian varios golpes con Lorcan y Glorfindel. Bueno, con Lorcan y Glorfindel preparados para separar a los pendencieros. Antes de que eso sea necesario, los enanos lo arreglan entre ellos y vuelven a beber con gesto hosco. La interrupción deja a todos inquietos. Cada héroe descarta una de inspiración Voy. y una carta preparada. Vale, tenía la debilidad, se va. Si eres un enano, ignoras el efecto, ¡Oh! que no has leído. Es que Gimli... Pues Gimli se queda tal y como está. Lo tengo todo preparado. Reagrupamiento. Ah, bueno, tampoco así. Llegamos a la siguiente, que son 14. El de la puerta no era un enano, ¿no? No me suena. Es que el enano es Lorcan. No sé. Bueno, vete tú a hablar con Lorcan y yo me quedo ahí para hacer oír otra vez al de la puerta. Podemos darle a ver qué es, ¿sabes? Tampoco pasa nada. Sí, podemos dar... No me acuerdo, pero yo creo que no. Si es un enano le identifico, voy para allá le identifico. Venga. Un éxito, Jetman. Y otro. Y otro, Oye, también. pues no me preparo nada. Las 2 para arriba. Venga, yo tengo un golpe preciso y el incansable. Me quedo el incansable y el éxito se va arriba. Vale. Fase de acción. Voy a mirar. A ver, dale, ahí este hombre que era. Este parroquiano. Es que no decía que era. No decía que era. Va, pues tú primero. ¿Voy yo? Sí.
Venga, me muevo y voy a por Lorcan. Uf. Lorcan está encantado de atender a los clientes de su posada. Preguntar sobre el ataque orco, pedir un trago, preguntar sobre Glorfinder. Bueno, este ya ves. Voy a preguntar sobre los dulendinos, Te porque voy a decir, son hay unos enanos muy raros al lado de la fuente. Venga, dale. al lado de la hoguera. Eso de la hoguera. El rostro del posadero se ensombrece. Los dulendinos están amargados por la gloria de Rohan y se revuelven en la tierra como cabras. Cuando la sabiduría del mayordomo Cirion entregó estas fértiles llanuras al rey Eorl, se quejaron como niños celosos, a pesar de que habían abandonado las tierras a los aurigas. Envidiaban a los guerreros cuya sangre se derramaba por las llanuras. Ningún aliado de las tierras grunas es bienvenido a beber bajo mi techo, ni ahora ni nunca. Adquieres determinación y a continuación pon una de miedo boca arriba, que no tienes. No tengo. Vale. O sea que este no quiere dulendinos aquí. No. Por eso están ocultos. Mm. Pero tenemos un área de erudición. Un movimiento le llama la atención mientras hablas con Lorcan. Un hombre elegante. El hombre elegante, ¿te acuerdas? El de las ropas elegantes. El de la entrada. Ah, sí. ¿No te acuerdas que ha dicho que llevaba ropas elegantes? No me acuerdo. Pues tiene que ser ese. Se ha herido el dedo de alguna manera y la sangre mancha el pañuelo que sostiene en la punta. Te preguntas si es un signo de conciencia intranquila. Ah, Cuando te vuelves hacia el bar, Lorcan parece pensativo. ¿Sabes? Si hubiera un aliado de los dulendinos aquí, conozco una forma de reconocerlo sin lugar a dudas. Cuando los dulendinos se marchan de su hogar, siempre llevan un amuleto tallado. otra vez con el amuleto. Pero es que el amuleto no lo llevaba este hombre, ¿no? Venga, dale. No lo recuerdo que llevara un amuleto tallado. Puedes darle al diario si quieres. A ver si es que lo hemos leído mal. El diario estaba... Le preguntas al hombre si ha notado algo extraño en los otros clientes de la posada. Vi que uno de esos enanos tapaba rápidamente una piel con un intrincado patrón dibujado. Pero ya está. Pero ya está. No me dijo... Es un hombre mayor de ropas elegantes. Este es el que se ha hecho la herida. Claro. Pues iré para allá a decirle... ¿Qué te pasa? ¿No? Vale. Me he movido uno, he hablado con Lorcan. Me quedo aquí, porque había mucho para hablar. Voy para allá, te voy a decir... ¡Infiltrado! Y si no, pues perderé algo. ¿Le doy? Vale. Me Lo identifico. Sí, está intranquilo, se ha cortado. Cuando le hablas al hombre sobre los dulendinos, rápidamente se vuelve hostil contigo. Nadie de aquí entiende que las antiguas heridas pueden llegar a infectarse con el paso de los años. Los dulendinos solo quieren un trato justo. Rohan tiene muchas deudas por saldar. Tendréis que convencer a este hombre de que tenéis buenas intenciones. Tal vez si lo demostráis, si le demostráis que comprendéis la historia bélica de Rohan, acceda a ayudaros a negociar con los dulendinos. Objetivo actualizado, negociar con el aliado de los dulendinos. Pues intento negociar. Pues vale. Ah, no, que me he movido. ¿Estás movido? Pues me quedo ahí. Vale. Y ya está, ¿no? Sí. Pues Vamos a casa de las sombras. Venga. No puedo. Tengo toda la inspiración hasta arriba. Yo sí. Pues. Tengo coca. Hay que ir a convencer a este hombre. La amenaza aumenta, así que llegamos. Legolas escucha una advertencia susurrada entre dos parroquianos. Cualquiera que desafíe a Lord Aragorn muere rápida y dolorosamente. No importa dónde huya o lo poderosos que sean, encuentra la manera de castigarlo. Lo mejor es no cruzarse en su camino. Sabéis que el temor en torno al misterioso Lord Aragorn tiene sus motivos, pero vuestros caminos están ahora ineludiblemente entrelazados. Legolas hace una prueba de sabiduría 3. Si falla, adquiere abatimiento. Oh, por Dios. ¿Cuánto tienes de sabiduría? 3. Pues venga, ahí vamos a ver. Bueno, que la había dejado arriba. Éxito. Bueno, 2. Destino o éxito. Destino, lo conviertes, ¿no? Sí. Vale, gastamos la inspiración. Y listo, la ha superado. No me encuentro abatido. No. Pues ya es un logro. Continuamos. Reagrupamiento. Pues ya me podía salir como antes, ¿no? Los éxitos para ponerlos de arriba. Así le convenco seguro. Vamos para allá. Destino, vigor. Vigor.
Y astucia. Ojo, es que para convencer a este hombre, lo mismo la astucia, Lo mismo. lo mismo, ¿verdad? Me la voy a preparar, me quito el corazón de poeta, lo descarto, me preparo la astucia y venga, esta la coloco abajo. Venga, boteo. Un momento de necesidad o astucia. Me quedo en momento de necesidad si la astucia se va abajo. Vale. Ahí estamos. Sí. Fase de acción. Pues venga, voy a intentar negociar con este hombre. Que es sabiduría 2, astucia 2. Entiendo que me va a pedir algo. ¿Negociar? Sí, voy a intentarlo. Tendréis que demostrar que comprendéis la historia bélica de Rohan. Cada héroe que esté en esta casilla puede descartar una habilidad de erudito, que va a ser que no. Táctica. Táctica lo mismo, lo hay suerte. Y me daría un éxito. Yo no llevo ninguna táctica ahora mismo. Yo tengo. La de no puedes pasar es táctica y valor. Cada héroe que esté en esta casilla puede descartar una habilidad de erudito. Introduce el número de habilidades descartadas de esta manera. Pues es que no tengo otra opción, pues la descarto. Pues si no meto cero. O con... Pues no hay nada. Mete las cartas que has descartado. No, digo o con... Que viene el icono. Ah, o que tengan un éxito. Mm. Es que no tengo ninguna con éxito preparados. Vale. No quiero descartarla, pero venga, va, descarto. Sí. Una, sí, la de no puedes pasar. Ven, dile que una. Me va a decir, tienes menos idea que... Como una fuente inagotable de historias y datos históricos, este hombre os enseña mucho que no sabíais sobre Rohan y las Tierras Brunas. Sin embargo, aún nos queda mucho para contarlo como amigo vuestro. Cada héroe que esté en esta casilla puede otear 2. Oteo. Y me tengo que preparar o éxitos, ¿no? Entiendo. O tácticas. Tengo un éxito. Y tengo otro éxito. Y esta es táctica. ¿Me podría contar cómo las dos cosas? No. No, porque dice o. Vale, pues voy a dejar esta arriba y preparo esta. Vale. Ya está. Pues lo intento otra vez. Vale, otra vez. Negociar. Negociamos. Igual, pues no, porque dice cada héroe que esté en esta casilla puede descartar una habilidad de erudito, táctica o... O éxito, sí. Pues venga, descarto la que me acabo de preparar y le metes otra. Habéis convencido al aliado de los dunlendinos de que sois respetuosos con los intereses de ese pueblo y de que es posible alcanzar la paz a pesar de su sangriento pasado. La erudición aumenta en 2. Es que qué bueno, ¿eh? negociando. Lorcan se lleva a Legolas a un lado en silencio. Mira, justo. Justo, vale. He visto cómo hacíais entrar en razón a ese aliado de las Tierras Brunas. No fingiré que no me avergüenza recordar lo duramente que he juzgado a los montañeses en el pasado. Pero lo menos que puedo hacer es agradeceros que no hayáis iniciado otra pelea en mi posada esta noche. Hace poco compré una bestia útil para viajeros como vosotros. Por favor, quedaosla como gesto de buena voluntad. Uy, que nos llevamos una montura. Has obtenido una montura, el Cordel Raudo. Tú, un héroe cercano, podéis equiparos con ella de inmediato. Bueno, pues aquí tenemos el Corcel Raudo, que está bastante guay. Dice, bueno, una vez por ronda, cuando te muevas para salir de una casilla, puedes ignorar a los enemigos que haya en dicha casilla. No te llevan los ataques. Dice, al final de tu turno, si has movido 3 o más casillas ese turno, pues te llevas una inspiración, porque has estado ahí galopando por las tierras de Rohan. Muy bien. Así que, bueno, me lo preparo yo porque no tengo a Legolas cercano. Entonces, pues... Me la preparo, pone, ¿no? Sí. Es una montura. ¿Cómo va a ir eso? Claro, pero esto no puede ir al mazo, eso tendrá que estar de carril. Claro. Vale, yo ya he hecho 2 cosas, he conseguido un caballo, he negociado... Venga, Legolas. Habláis con los clientes de la posada y con el aliado de los dunlendinos hasta bien entrada la noche. Muchos han oído hablar de Lord Angon, que ha enviado regalos de armas y suministros a las Tierras Brunas para ganarse su amistad. Le están metiendo veneno a este hombre, a la gente. Algunos creen que se trata de un noble ambicioso que busca destronar al rey de Rohan y beneficiarse de la guerra. Otros piensan que es en realidad un gondoriano, agraviado porque las tierras de su familia se redujeron tras la guerra. También hay quien dice que es una amenaza más grave, tal vez incluso del mismo Mordor. El caso es que nadie tiene pruebas ni ha visto realmente a quien maneja los hilos de las caravanas de mercaderes de Rohan. Al menos es más información de la que teníais antes. Los héroes ganan, la erudición aumenta en 2 y cada héroe recibe 4 puntacos de experiencia. Sí, señor. ¿Continuamos? Antes de que os retiréis a una habitación del piso superior, un jinete uniformado entra en la posada y le pide a Lorcan, cansado, un saco de forraje.
Mientras el posadero se afana en suministrar provisiones para el viaje, le ofrecéis conversación para pasar el rato. Disculpad si no soy el compañero más dicharachero esta noche. El camino hacia el abismo de Helm es largo y se nos ordenó cabalgar sin parar en misión de investigación. Suena poco práctico, así que mi sospecha es que el rey teme un ataque a la fortaleza y nos envía como refuerzos. El jinete sacude la cabeza. Si esa excusa pretendía evitar un pánico, supongo que no debería hablar abiertamente de mis pensamientos. Supongo que dormir poco afecta a nuestro juicio. Por favor, no le digáis a nadie más lo que os he contado. Un ataque al abismo de Helm. Mientras el jinete parte de nuevo, reflexionáis sobre lo que habéis oído. Parece que el abismo de Helm podría ser objetivo de un ataque pronto. Qué miedito, ¿no? Parlamentar con los dunlendinos será el próximo capítulo, que lo podréis ver en Domingo de Aventuras, cuando el domingo a las 5 de la tarde, ¿vale? No te pierdas este vídeo de aquí, por aquí te dejamos también toda la campaña y suscríbete. Los discípulos de Armitage en la mesa de